Bueno, yo hablando de que con las cosas que nos afectan, realmente pienso que a la mayoría de nosotros que nos ha tocado trabajar con teletrabajo ha sido muy difícil cuando estamos acostumbrados a salir y ver al cliente y tocarlo y enseñarle. Y a mí particularmente, que yo soy, bueno, aparte de coach, tú sabes que doy seminarios también, pero también soy asesora de seguros. Entonces, sabes que la gente joven realmente, o sea, no sé, menos de 30, 35 años, fácilmente se adapta o sea, es decir, hace años todo el mundo empezó como a mandar los mensajes a los clientes por WhatsApp y yo luchaba con mi equipo de trabajo cuando trabajaba, tenía un equipo de trabajo que trabajaba en una empresa del exterior y era una lucha. Así fueron pasando los años, te hablo de 2012, 2015, que empezó el WhatsApp ya como a tener más auge y me pareció una falta de respeto en ese entonces. Luego se fue como estandarizando el hecho de prefiero no molestar al cliente y trabajemos por WhatsApp. Entonces hasta luego empezaron hasta las citas personales, oye, es mi cumpleaños, venga mi cumpleaños. Y realmente yo tengo 57 años y para mí fue como un choque cultural el hecho de manejarlo así. Y hoy por hoy, el hecho de estar en la casa todo el tiempo, el perro, el gato, cocinar, pararse, tocaron el timbre, vinote de cable, entonces son muchas cosas que nos hacen dar cuenta lo difícil que es realmente ser ama de casa o las personas que trabajan en tu casa, todo lo que tienen que lidiar. Y hacer todo al mismo tiempo, particularmente me ha costado enfocarme. Entonces, no sé si a los demás les pasa, pero esto es que me llamó mucho la atención el tema tuyo, que era algo así como con quién hablar. ¿Eh? Correcto. ¿Cómo es el tema? Alguien con quien hablar es el nombre del programa. Alguien con quién hablar. Entonces yo decía, o sea, hablo todo el día con diferentes clientes, pero realmente alguien con quien hablar, me doy cuenta el hecho, o sea, siempre pensé, yo voy a trabajar y qué lindo y regreso y bueno, y tengo paz, me subo al carro, no prendo el radio, así era yo antes. Entonces ahora estoy todo el tiempo en la casa y yo pienso, o sea, realmente el interactuar con tus compañeros de trabajo cuando eso sucedía era muy valioso porque te desviaba cualquier preocupación que tuvieras de tu hogar y viceversa, llegabas a tu hogar y te desviaba cualquier preocupación que tenías de tu trabajo. Pero ahora es todo mezclado. Entonces, ha Así es. sido para mí particularmente difícil este proceso y aún me cuesta poder enfocarme, o sea, no tengo el rendimiento que tenía siempre, porque me pongo en la computadora y me acuerdo, ay, es cierto que quería hacer gelatina, me invento, entonces me voy a hacer gelatina y, ya, la puse a hacer y después regreso, ay, ve, la plantita, voy a quitarle las hojitas que están mal, entonces como que me desenfoco y pienso dentro de mí que nací para ser ama de casa y nunca lo fui. Entonces, digo, no sé, es como, Te estás es que despistando. sí, es que me siento como la casita de la pradera, la familia Ingalls, así, entonces ha sido un cambio tenaz, particularmente, no sé los demás, pero para mí, tú sabes que yo me sé toda la teoría del proceso del coaching, yo doy sesiones de bio-neurocoach y puedo ser muy buena en lo que yo hago, pero es tan difícil ponerte un espejo y aplicártelo a ti mismo, porque tú dices, es que yo sé que lo que tengo que hacer, yo sé que no tengo que tener pensamientos negativos, o yo sé que no tengo que tener pensamientos de sufrimiento o de angustia, pero no, a veces te enfrascas, y yo siempre hago esto, si sácate esos malos pensamientos de la cabeza, pero me enganchan a veces y no tengo para dónde correr, pues, porque o me siento en el escritorio o me voy a la cocina. Entonces, es difícil, no sé los demás, no sé realmente si esto se trataba de compartir y un poco desahogarse, digo yo, ¿no? Sí, sí, Entonces, es, entonces, este, entonces no sé si a veces como mi mamá decía, consuelo, como es mal de muchos, consuelo de tontos, no sé si a los demás les pasa o es solamente yo que estoy no sé si me gustaría volver a la oficina porque también pienso, la hora de viaje hasta mi oficina y la hora de regreso, me voy a andar 2 horas en bicicleta a las 6 de la mañana. ¡Qué bonito! También. Entonces, es como estar en esa mitad. Es como pensaría yo, me falta un año más de pandemia para lograr estabilizarme, más o menos así. y que todo vuelva a cambiar. Y que todo vuelva, y ya que esto sea una rutina, o sea, que se vuelva algo normal, porque son tantos años de haber hecho todo diferente y de repente estoy aquí
que qué lindo, estoy aquí concentrada en la computadora y aquí tengo el teléfono que estoy en Zoom porque no tengo cámara en mi computadora y de repente se me sube el gato y, ay, el cliente, ay, perdón, un ratito, el gato. Entonces, es una cuestión, no sé, a mí me cuesta todavía y me da mucho gusto que, por otro lado, que lo que en algún momento empecé a hacer con personas del exterior, esas citas de bio-neurocoach, se vuelvan ya tan naturales por aquí, pero al mismo tiempo yo sí soy súper abrazadora y nada, pues no hay eso ahora, no hay Correcto. nada de eso. Entonces es, es complejo, para mí es difícil. Bueno, me Sí. callo para seguir escuchando. Mira, Gracias lo que por has escuchar. comentado me parece muy valioso. Yo creo que muchísimas personas están pasando por tu situación. Eh, Antes de entrar un poco en potenciales soluciones, sí me gustaría resaltar dos cosas que dijiste. Y una hace referencia a esos desenfoques que en determinado momento, cuando te das cuenta que estás desenfocado, dices, no, tengo que dirigirme a esto de acá. Eso me recuerda, yo lo comento en los talleres, una de las cosas que hago durante los procesos de coaching, cuando el sujeto de coaching, en muchos casos, a través del proceso, se da cuenta de algo, es común que me diga, ah, entonces lo que tengo que hacer es esto de aquí. Y yo le digo, no. Pero ¿cómo no? Pues porque si hago esto de aquí ya se me resuelve el asunto. Sí, pero no lo tienes que hacer. La pregunta es, ¿te conviene o no te conviene hacerlo? Parte de lo que tú mencionabas de esos pensamientos negativos o desvíos que se te vienen a la cabeza y que tienes que sacártelos de la cabeza, tiene que ver con la parte lingüística. ¿Ya? Y cuando nosotros pensamos que tenemos que hacer algo inconscientemente, eso va acompañado de un rechazo, porque se convierte en una obligación. A mí me gusta decir que nosotros no tenemos que hacer nada. En muchos casos también menciono, inclusive en talleres in company, digo, usted no tiene que venir a trabajar. Inclusive dentro del taller, si alguno de ustedes se quiere levantar e irse a dormir a su casa, puede levantarse e irse a dormir a su casa. La pregunta es, ¿le conviene o no le conviene hacer eso? Cuando yo me doy cuenta de que determinado comportamiento o determinada acción me conviene, va a ser para mi beneficio, entonces la hago con ganas. Mientras que si yo pienso que tengo que hacerla, va a ser una obligación, ¿ya? Va a ser algo impuesto, aunque sea impuesto por mí, va a ser impuesto y va a generar ese rechazo. Y lo otro que quería comentar en cuanto a lo que compartiste tú con nosotros, lo difícil que pueden ser ciertas cosas. Yo personalmente, y también es una de las cosas que procuro hacer generalizando con todo el mundo, es hacerles ver que lo fácil y lo difícil no existe. Existe lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer. No sabe cómo convertirse en... Lo que sabemos hacer porque lo sabemos hacer nos parece fácil y lo que no sabemos hacer porque no sabemos cómo hacerlo nos parece difícil. Y nos Y nos cuesta dar cuesta. ese salto. Así Yo te es. quería, yo te quería poner, perdón, interrumpir un segundito. Yo tuve una lección que por más de que me la sé de memoria, nunca, a veces es difícil aplicarlo, excepto para lo que es, que te voy a decir. Alguna vez en algún curso, yo debo haber tenido unos 30 años, y me presentaron un video que está en YouTube, que es sobre si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama, del almirante McRaven, que bueno, esto, si no lo han escuchado, pues
se trata de que en su discurso él decía que es como que su mamá le enseñó a hacer eso y que cuando tú tiendes la cama es un orden con el que empiezas el día. A mí siempre la atendí porque si no mi mamá me daba un cacho. Cuando me casé era feliz porque gracias a Dios nos levantamos, exacto, es mi ex esposo y yo, y él tendía, o sea, sacudíamos, él tendía un lado y yo el otro y éramos felices. Cuando me divorcié, creo que lo que más me golpeó es tener que irme a vivir sola y tender la cama. Entonces, justo en ese momento me llegó este video, oye, y nunca más sentí ese peso de tender la cama. Y he tenido una cama más grande que cuando era soltera, entonces es más difícil. Y ya con edredones y todo. Entonces, y tenía gatos y entonces ya se llenaba de pelos, cosa que cuando era soltera no. Pero el punto es que el resumen de este video es que cuando tú tiendes la cama, ya te vas a hacer sus cosas y si tuviste un buen día, qué chévere, no hay ningún problema, llegas a tu casa. Pero si tuviste un mal día y llegas a tu casa y tu cama está extendida, es peor. Entonces, de eso se trata el video. Y realmente, y vuelvo a lo mismo, mira, es súper valioso lo que tú acabas de decir, si me conviene o no. Nunca se me había cruzado esa idea por la cabeza, solamente el preguntar para qué y no por qué, que esa es otra herramienta, ¿verdad? ¿Para qué me sucede esto? No, ¿por qué me sucedió? Para ver la enseñanza, pero esto si me conviene o no, te juro, Daniel, que desde mañana cuando me siento aquí que tengo que llamar a mis clientes, voy a decir, ¿me conviene? Y obviamente sí, entonces voy a seguir clavada aquí llamando. Gracias. Ya ves, todos los días se aprende algo nuevo. Por supuesto. Y recién llevamos 20 minutos de programa. ¡Qué maravilla! El tema que tú mencionaste del almirante, de tender la cama, tiene un componente adicional que él menciona también, no sé si en algún otro de sus libros o en alguno de las conferencias que ha dado, es el hecho de reafirmarnos que podemos cumplir con tareas. Tender la cama es algo relativamente fácil y pensando en la estructura de un día es lo primero que podemos hacer al levantarnos. Y si tendemos la cama ya cumplimos con una tarea, ya podemos sentirnos, aunque sea un poquito, realizados. Y eso nos motiva a seguir cumpliendo tareas. Lo que es enfoque de atención, y por si acaso, dentro del programa, buenísimo, muy agradecido con Ana María de que esté compartiendo con nosotros estas situaciones por las que está pasando. Y si cualquiera de ustedes tiene algún comentario o sugerencia con respecto a eso, adelante. O sea, yo no soy el dueño de la verdad ni ahorita ni en ningún momento. Entonces, lo que yo puedo compartir con respecto a esa situación que Ana María mencionó va a ser desde mi experiencia, desde mi visión del mundo. Y si ustedes también tienen la suya. Entonces, si por ahí yo digo algo que no les parece, yo no me resiento si me contradicen. Y si no he dicho algo que a ustedes les parece que falta, apórtenlo, porque todos ganamos. El enfoque de atención, y otra cosa que mencionaste también, que me vale la pena, que me parece que vale la pena resaltar. Hablaste de que los jóvenes se adaptaron rápido y uno que es un poco menos joven, como que le cuesta más. Eso tiene muchísimo que ver con nuestras conexiones neuronales y con el tiempo que hemos pasado haciendo lo que siempre hemos hecho. Mientras más hacemos lo mismo, más se refuerza eso. Y mientras más se refuerza, esas conexiones neuronales más arraigadas están. Y cuando toca hacer un cambio, en determinados casos parece imposible. Porque de nuevo, estamos tan arraigados que no tenemos, digamos, todavía las conexiones neuronales para pasar por ese camino diferente. Y pensamos que como todavía no tenemos esas conexiones, no existen esas conexiones. Pero esas conexiones están ahí latentes, ¿ya? Y podemos empezar al principio con dificultad, con esfuerzo, y seguirle dando, y esas conexiones neuronales también se van fortaleciendo.
lo cual nos ayuda también en la tercera y cuarta edad, porque un cerebro que se ha mantenido en el mismo ritmo, bajo las mismas estructuras, con las mismas costumbres, va a tener esas conexiones neuronales. Y a medida que nos vamos volviendo ancianos, la restitución de nuestras neuronas se vuelve más lenta y en determinado momento se pierde un eslabón de una de esas conexiones y nos quedamos en el aire. Y empezamos a tener problemas de memoria, empezamos a tener problemas de retención de información, cosas relacionadas al Alzheimer, a la demencia senil, y es porque esas conexiones que hemos tenido desde toda la vida se están deteriorando y no hay conexiones alternas. Entonces, una cosa que yo recomiendo, y bueno, cuando las capacitaciones son en vivo, es más fácil. Yo en este momento tengo el reloj en mi mano derecha, que es donde se supone que debe estar porque soy zurdo. Pero lo cambio con frecuencia. Y no solamente que me lo cambio de mano, sino que a veces lo pongo al revés. Porque esa pequeña diferencia ya me obliga a generar nuevas conexiones neuronales. El peinarnos con otra mano, el cepillarnos los dientes con otra mano, el vestirnos en un orden diferente, dentro de lo posible, obviamente, porque no nos vamos a poner primero el pantalón y después el calzoncillo, pero cambiar esas rutinas nos obliga a generar nuevas conexiones neuronales. Casualmente, ayer le comentaba a mi papá, ayer fuimos a cenar a donde mis papás, y le comentaba que ayer se me actualizó el sistema operativo de Android. Y uno de los resultados de la actualización es que las teclas del teclado de WhatsApp son un poquitito más grandes de lo que eran hasta antes de ayer. Resultado, escribo estupideces en WhatsApp. Porque ya las teclas no están donde yo estaba acostumbrado a que estuvieran. Y mi papá me dijo, pero sí puedes cambiarle eso para que esté como antes. Yo le dije, no sé, pero no lo voy a cambiar. Porque eso me obliga a prestar atención de nuevo, crear nuevas conexiones neuronales y eso me va a beneficiar. Es mucho más fácil seguir haciendo lo que ya sabemos hacer. Es mucho más conveniente hacer, aunque sea lo mismo, pero de manera diferente. Porque mantiene nuestro cerebro refrescado. ¿Consultas, comentarios sobre alguien más? Entonces, yendo ahora un poco a soluciones a la situación que me mencionabas. Además de lo que me dijiste que vas a empezar a poner en práctica de preguntar si te conviene o no. En cuanto Voy a al poner un enfoque letrero, voy a poner un letrero en el espejo, sí. Chévere, Que diga, ¿me conviene o no? Aquí, en el espejo, en la refrigeradora para no comer. Así, todo para apagar el piloto automático, como digo. Así. Una cosa que recomiendo para ayudarnos a retomar la capacidad de enfoque de atención, especialmente cuando se trata de tareas, es autocomprometernos. Es decir, toma un poco lo que tú decías, que te pones a trabajar y dices, uy, cierto que iba a hacer gelatina y te paras a hacer gelatina. En el momento que se te viene a la cabeza, uy, cierto que iba a hacer gelatina, son las 8:30, ok, a las 9 voy a hacer gelatina. Entonces te quedas media hora más haciendo lo que habías empezado a hacer. ¿Qué pasa en casos normales, entre comillas, o comunes? Ante esa situación, que tú estás empezando a hacer algo y se te viene a la mente
lo de hacer gelatina. O te paras a hacer gelatina, que es lo que dijiste que haces, lo cual te rompe la estructura que estabas queriendo empezar a armar, o te pones a pelear con la idea de hacer gelatina. Y me dispersé. Exacto, entonces estás ahí, disque, trabajando, pero chuta, es que yo quería hacer gelatina. No, pero es que tengo que hacer esto ahorita. Sí, pero si ahorita no hago la gelatina y hago esto aquí, después la gelatina va a estar caliente para cuando me la quiero comer, no va a haber terminado de cuajar. Y sí, pero es que primero tengo que terminar esto. Pero es que chuta, después el postre, después una rica la gelatina, pero y si me detengo un ratito, no, pero terminemos. Pero... Y viene esa discusión interna, ¿no? Porque no ha habido el compromiso. Si tú dices, ok, hago gelatina en media hora, ya. Te comprometiste a que sí vas a hacer gelatina, entonces ya no tienes que pelear contra eso. Y puedes enfocarte en lo que tienes enfrente. Igual van a haber distracciones de que recibes una llamada, de que te tocan la puerta para entregarte un pedido, de que el gato te salta encima. Y si bien esas distracciones te pueden romper la estructura, yo te diría tomar esas rupturas como pausas. Y un poco para, o sea, algo que también a mí me gusta mucho mencionar es que nosotros como seres humanos somos súper sencillos. Absolutamente nada complicados. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son esos engranajes que nos llevan al resultado final, que el resultado final sí puede ser muy complicado, pero los engranajes son los mismos. Y lo que te estoy mencionando ahorita, y esta explicación entre paréntesis que hice, es porque esto exactamente que tengo ahorita de ver como pausa las interrupciones, es una cosa que recomiendo a personas que quieren bajar de peso. Estructuralmente es lo mismo, o sea, la tarea de llamar a tus clientes estructuralmente es lo mismo que la tarea de llegar a determinado peso. Y la interrupción de que te tocan el timbre es exactamente lo mismo a la interrupción de que caí en tentación y me tomé un helado. En muchos casos, y hablando específicamente sobre lo de las dietas, cuando caigo en la tentación y me tomo un helado, ¿qué pienso? No sé. Que, Rompí la dieta. sí, que me quiero castigar. Y ya la rompí. Entonces, como ya rompí la dieta, ya de una vez sigo. Me tomé el helado jueves, pequé, rompí la dieta, entonces jueves, viernes, sábado, domingo, como a lo bestia, porque el mismo sábado dije, bueno, ya, empiezo de nuevo el lunes. Entonces tenemos el romper y el empezar de nuevo. Y entre el romper y el empezar de nuevo, la pausa puede ser infinita. Y esa, Daniel, es la eterna procrastinación, que es otra cosa que particularmente me ataca inconmensurablemente. O sea, en mi vida nunca he sido tan procrastinadora como desde que estamos en pandemia. Porque hago más cosas que no hacía antes, pero no lo que tengo que hacer para generar mis ingresos como normalmente los generaba. Correcto. O sea, estoy contenta, sí me explico, estoy contenta porque he descubierto muchas otras cosas, habilidades que desconocía, pero sí estoy preocupada porque quisiera enfocarme en el trabajo y es como que digo, ay, no, quisiera haber tenido muchos ahorros para seguir haciendo lo que me gusta y no tener que trabajar, porque como no hay la responsabilidad de ir a la oficina, entonces estoy en esa dualidad, así, a veces me quedo mirando al techo en lugar de, pero desde mañana voy a decir, ¿me conviene mirar al techo? No, me siento a trabajar. Ahí está. Entonces, fíjate cómo funciona la estructura. Si yo rompo, me toca volver a empezar, como te decía, se aplica en dietas y se aplica en el trabajo. Si tú tienes, voy a llamar a estos 20 clientes y rompes porque te sonó el timbre,
Entonces, después de que recibes las cosas que te llegaron de la tienda, vas y las ordenas en la cocina y después vas y le pones agua al gato. ¿Y por qué? Porque ya rompiste lo que estabas haciendo y te va a tocar empezar de nuevo. Y empezar cuesta trabajo. En cambio, si nos cambiamos el chip y no decimos rompí, sino puse pausa, después de la pausa, quito la pausa y continúo. Y continuar es muchísimo más fácil que volver a empezar. Porque si continúo, eso significa que ya empecé, ya tengo viada. Volver a empezar implica arrancar de cero. Y son pequeños detalles lingüísticos que nos cambian el chip y nos cambian el comportamiento. ¿Algún comentario o consulta de alguien más? Hola Daniel, buenas noches. Rubén, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Yo te tengo una pregunta que puede sonar tonta, pero ¿qué poder hacer cuando tú sabes que eres parte del problema? Encuentras la solución posible, pero el otro lado, o sea, la otra persona con la que estás relacionada te empieza a decir que toda la culpa es tuya y la otra persona no asume esa culpabilidad que también tiene. ¿Cómo encuentras una solución a un problema así tan tonto, por llamarlo así, pero que te pueda afectar emocionalmente? Siempre todo depende del caso. Una respuesta muy rápida es asumir toda la responsabilidad. Y yendo de nuevo a la parte medular y a la pregunta que le planteé a Ana María, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Ya? Conseguir que la otra persona acepte parte de la responsabilidad o terminar con ese tema y ahí sí, arrancar con algo nuevo y mejor. Te pongo un ejemplo que puede no tener absolutamente nada que ver con lo que mencionas, pero si yo tengo problemas con mi pareja porque para ella yo no hago nada en la casa y los problemas son tan graves que ya no me queda otra que ponerme a pensar y acepto parte de la responsabilidad. O sea, es cierto, puedo hacer más, pero tampoco es que tengo que hacer todo, ¿no? Porque por algo somos pareja. Entonces, en esa situación, a mí ¿qué me conviene más? ¿No? Aceptar que puedo hacer más y comprometerme a hacer más, o aceptar que puedo hacer más y comprometerme a hacer más siempre y cuando ella también acepte que podría hacer más y que yo no soy el único responsable de hacer todo. Para Daniel, muchísimas gracias. Rapidito. En lo que respecta a procrastinación, de nuevo, siempre todo depende del caso, pero pasa con mucha frecuencia que tendemos más a procrastinar mientras más tareas tenemos pendientes. O sea, si yo tengo que hacer una cosa, quizás la puedo hacer hoy o la puedo hacer mañana antes del mediodía, quizás digo ya la hago mañana después de desayunar. Es algo de procrastinación, ¿ya? Pero lo más probable es que la haga mañana después de desayunar. Si tengo que hacer 50 tareas, lo más probable es que diga, primero que nada, me ofusque por las 50 tareas que tengo que hacer y en mayor o menor medida empiece a huir de hacer esas tareas, porque me ofusca, porque son 50. Entonces, mejor las veo mañana. ¿Ya? Y mañana me levanto y, bueno, primero tengo que desayunar, después tengo que bañarme, después tengo que ponerle la comida al gato, tengo que regar las plantas.
y de ahí me entra un poco de ansiedad y veo si es que se me va la ansiedad viendo algo de televisión y resulta que se me fue el día y no hice nada, porque estoy huyendo inconscientemente de esas 50 cosas que tengo que hacer. Si es que alguno de ustedes ha pasado por situaciones parecidas, lo que yo recomiendo es hacerse un mosaico de esas 50 cosas, poner esas 50 cosas una al lado de la otra en fila para ver las 50 al mismo tiempo. Aunque sea chiquita, aunque me cause un poco de ansiedad ver las 50 al mismo tiempo, eso me va a permitir, y casi que inconscientemente también, mi mente va a resaltar alguna de ellas. Hay esas 50 y esta de aquí está parpadeando, o esta de aquí está un poquito más grande. Eso significa que por ahí tengo que empezar. Y escojo, o sea, ya, voy a empezar por esa, y de las otras 49 me olvido. La tarea que tengo frente a mí es esa. No son 50, es una. Y como es una, ya, le pongo plazo, le pongo fecha, la hago. Terminada esa tarea, vuelvo a poner el mosaico con las 49 y escojo una. Y la tarea que tengo frente a mí es esa. No 49, una. Y así sucesivamente voy avanzando y con mucha más facilidad porque me estoy enfocando en una. Y es mucho más fácil enfocarse en una que enfocarse en 20 o 50. Al revés, es mucho más fácil distraerse con 20 o 50 que distraerse con una, porque es una. ¿Todo claro con ese asunto? ¿Alguna consulta o comentario de alguno de ustedes adicional sobre el mismo tema o sobre cualquier otro? En Mire, este caso, buenas noches, Daniel. Hola, Suni. ¿Puedo hablar? Adelante. Pusiste mute el micrófono de nuevo. Ah, ¿quién era? Era Gina. Ya ven, me distraje. Hasta yo me distraje. Hola, Daniel. No, era Suni la que iba Era Suni. a hablar. Ujú. ¿Qué pasó con tu micrófono, Suni? Yo no iba a comentar. No sé por qué se abrió el micrófono. Pero alguien preguntó si podía comentar algo. Sí, era yo, Paola. Paola, adelante. Bueno, buenas noches con todos. Daniel, algo que justamente estaba por preguntarte era eso, porque yo hace poco me quedé sin trabajo y como trabajaba para mi novio, también quebró la relación. Y estoy cayendo en un estado de depresión que no lo puedo controlar. Entonces, como recomendación sería asistir a terapia o hijita, muévete haciendo algo. Sí. Depende del caso. Nunca está mal ir a terapia. Obviamente, dependiendo de quién te toque. Porque lamentablemente no todos son buenos. Nunca está mal ponerse a actuar. ¿Ya? Y retomando eso de prestar atención y escuchar claramente, no se trata de una depresión de la que no puedes salir. Eso es lo primero que te conviene que quede claro. Puede ser una depresión de la que no sabes cómo salir.
Exactamente, porque hay días en que no puedo pararme ni siquiera de la cama. A ver, aquí inclusive quizás el otro Daniel, o Ana María, que también tiene experiencia en coaching, o Suni, que tiene experiencia en psicología, me pueden dar una mano. Yo hablo, digamos, empíricamente. Para mí hay dos tipos de depresión. La depresión, y no le voy a poner el nombre de clínica, la depresión que yo llamaría fisiológica, que involucra desbalances hormonales, químicos, etcétera, y la depresión emocional, que involucra situaciones. A grandes rasgos, la depresión fisiológica, yo te diría, tiene que ser tratada por un psiquiatra, porque posiblemente necesitas medicamento para que se balanceen esos químicos, hormonas y demás. Pero de lo que me dices, la depresión es situacional, ¿ya? Es por algo que ha pasado. Y volvemos a lo que yo mencionaba al principio, que no sé si tú ya estabas en el programa. Nosotros decimos, esta situación me causó este estado. Yendo un poco específicamente a tu situación, la ruptura me causó depresión. Pero no es así. Tú te causaste depresión por cómo tú estás viendo la ruptura. Es en qué estás tú enfocando tu atención. Es qué es lo que tú estás recordando y cómo lo estás recordando, lo que te está produciendo esos estados que tú dices, hoy día no me puedo levantar de la cama. Claro. Bueno, es que también. Yo te garantizo, los días en los que no te puedes levantar de la cama, tú no te quedas ahí botado en la cama diciendo, no me puedo levantar de la cama y no sé por qué. Diciendo, no me puedo levantar de la cama por esto y esto y esto. Porque me siento mal, porque estoy deprimida, porque estoy muy triste, porque estoy sola, porque cuando rompimos me dijo esto de aquí, porque etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está haciendo para estar deprimido. Entonces, primera recomendación, haz otra cosa. Sí. Tú puedes tener en el celular un playlist de tus canciones favoritas y prometes a lo que te suena el despertador. El despertador con una canción favorita. Mil disculpas, perdí la conexión un momento. Continúo, Paola. Te decía, si tú te comprometes a lo que suena el despertador, a poner tu playlist de canciones movidas favoritas y enfocarte en las canciones, va a ser mucho más fácil que te levantes de la cama. Pero involucra comprometerte, porque lo más fácil es apagar el despertador y no poner el playlist, sino quedarte pensando en eso que te deprime. O poner el playlist, no, si ahorita no tengo ganas, y bueno, que pasó esto de aquí, lo triste que estoy. O sea, comprométete a disfrutar de esas canciones que te gustan y que son movidas, y va a ser mucho más fácil que te levantes de la cama. Porque ya vas a empezar con un nuevo empuje.
Ok, oh, perdón. Listo, muchas gracias. A mí me gustaría No sé por qué se darle está un portando mal ejercicio. conmigo Zoom hoy día. Te estaba boicoteando. Me gustaría, si me permites, Daniel, darle un pequeño ejercicio a Paola que está en este momento, que muchos hemos pasado, pero creo que a veces nos afecta más a las mujeres. Se puede, Daniel, creo. Crucemos los dedos para ver si ahora sí se queda más o menos estable la conexión. ¿Qué tal? Daniel, te decía si me permitías darle un ejercicio a Paola, bueno, y que a todos nos sirve en su momento. Yo creo que estos momentos de rupturas nos afecta a veces, creo yo, más a las mujeres, no sé. Aunque yo soy más machista que feminista, por si acaso, de verdad, yo soy así, todo el mundo me conoce como machista en lugar de feminista, pero en todo caso, y prende tu pantalla, Paola, porque realmente en estos momentos que estamos así tristes y que no podemos pararnos y que estamos por la ruptura y tenemos ese apego allí que no podemos soltar, esas amarras, pero que de una u otra manera en el fondo sabemos que no nos conviene o nos ha hecho daño, pero queremos seguirlo manteniendo por no estar solas. Muchas veces el ejercicio que te digo me ha funcionado a mí y que yo lo recomiendo mucho en las terapias es el siguiente. Tú te paras frente a un espejo y aunque tus lágrimas estén rodando por tus mejillas, no importa, vas a hacer esto. Te imaginas que tienes unos hilos imaginarios aquí, valga la redundancia, y aunque estés llorando amargamente, haces esto. Y te lo amarras. Y tú en tu mente te imaginas que te estás amarrando de las comisuras de la boca aquí. Y te prometo, te garantizo, puede pasar 2 semanas, pueden pasar 3, a lo mejor es magia para ti, es una semana, a lo mejor un mes, no sé, pero va a llegar un momento en que las lágrimas van a desaparecer y el solo hecho de forzar esa sonrisa en medio de esta turbulencia va a hacer que tu corazón vaya tranquilizándose, que las palpitaciones vayan bajando y que todos tus sentidos vayan alimentándose de una mejor manera. Haz el ejercicio, por favor, y pues ojalá tengas resultados porque particularmente me ha funcionado y a muchas personas que lo han practicado les ha funcionado. Eso era solamente. Vale, Ana María, muchas gracias. Muchas gracias. Rebeca, cuéntame. Creo que Rebeca estaba aplaudiendo nomás. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguien más quisiera compartir alguna situación para desahogarse un poco? O para alegrarnos, esos caballeros que están allí que no hablan. ¿Qué les parece si contamos una rondita de chistes? Sanitos, pero No, ¿quién entonces quiere no. contarse un chiste? Ahí sí soy malísima para eso. Nadie se anima. Solo sé chistes de humor negro. Yo soy malísima para eso. Gabriela. Bueno, pues yo me gradué hace más o menos 2 años. Casi no te escucho. No sé si estás lejos del micrófono. ¿Escuché?
escucha ahí? Ahí está un poquito mejor. Bueno, yo me gradué hace 2 años del colegio y pues actualmente recién puedo tener la oportunidad de volver a estudiar ya en la universidad. No es lo que yo realmente quería, pero bueno, si estudio no puedo hacerlo menos. Y ya, entonces, como recién estoy viendo unas materias y yo me relacionar con compañeros que tienen una manera de ver el mundo muy diferente. No, se me hace un poco así como que un poco pesado, uno relacionarme con mis compañeros y otro volver a empezar a estudiar, porque como dicen, el cerebro se oxida y a mí se me hace como que está bien, si participo en clases, si le digo al profesor mi punto de vista, o más bien así como que concentrarme. Ya. Y como que me comienza a dar así como que dolor de cabeza o me siento así como que un poco estresada. Y no sé si debe haber sido el tiempo que no estudié. A ver, te oí bajito y un poquito entrecortado, pero entiendo, tu consulta está relacionada a estudios, enfoque de atención, interacción dentro del plano educativo, digámoslo así. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ya. Está muy relacionado a lo que estábamos hablando del caso de Ana María, de enfoque de atención. Te cuento algo, una sesión de coaching que tuve muchos años antes de la pandemia. Una señora me llevó a la hija, que estaba en secundaria, 16, 17 años, porque estaba teniendo problemas en el colegio, específicamente con una materia. Y ella me decía, la chica me decía, es que no me puedo concentrar. Y estuvimos, puede parecerles exagerado, pero estuvimos por lo menos unos 5 minutos, que ella me decía, no me puedo concentrar, y mi respuesta era, no puedes. Y me decía, no puedo. No puedes. No me puedo concentrar. No puedes. No puedo concentrarme con esa profesora. Hasta que un momento la mamá fue al baño y ante el siguiente no puedes mío, la chica me dijo, no quiero concentrarme, porque la profesora es aburridísima y habla súper lento y me vuelve loca, entonces prefiero ver en qué distraerme antes de salir corriendo a la clase. Nosotros podemos distraernos, y aquí estoy hablando específicamente de educación y un poco la confusión que se da en muchos casos con el déficit de atención. Nosotros podemos distraernos a grandes rasgos por dos motivos. Uno, porque tenemos déficit de atención, y otra, porque tenemos déficit de interés. Si no me interesa, ¿para qué le voy a prestar atención? Y si sí me interesa, prestar atención va a ser muy fácil. Te acabo de comentar sobre una chica de 17 años, me salto a un niño de 8, que también la mamá me lo llevó a una sesión de coaching y me dijo antes de la sesión, me dijo, en el colegio dicen que mi hijo tiene déficit de atención, que no presta atención en ningún lado, es hiperactivo, no se puede quedar quieto, y quieren que lo medique. Y yo no sé, o sea, yo sí sé que es hiperactivo y todo, pero no sé si iba a medicarlo. Entonces me lo llevó a la sesión de coaching y yo empecé conversando con el niño y la verdad es que era hiperactivo. Yo le decía, ¿cuántos años tienes y cómo te llamas? Y preguntándole si tenía hermanos para un poco hacer la sintonía, y el niño era, sí, soy Juan. No, yo soy el único hijo. Ajá, en el colegio tal. O sea, andaba por todos lados y era como que
como que si podía salía corriendo, no porque me tuviera miedo ni nada por el estilo, sino porque tenía mucha energía. Y dentro de la conversación, en algún momento le pregunté, ¿y qué es lo que a ti te gusta? ¿Ya? Y me dijo los zombies, que me pareció un poco raro para niños de 8 años, pero le gustan los zombies. ¿Y qué de los zombies? Ah, hay un juego de video, de no sé qué, no, me dijo cómo se llama, no me acuerdo. Y hay esta película de zombies que es vacancísima. ¿En serio? Sí. A ver, cuéntame la película. El chico me contó toda la película. Cómo empezó y quién era el protagonista y de dónde salieron los zombies y cómo el protagonista se juntó con no sé quién y de qué manera los peleaban. O sea que a la película le prestó atención. Entonces no tenía déficit de atención, tenía déficit de interés en determinadas materias de colegio. Y eso en muchos casos debería ser responsabilidad del educador más que responsabilidad de los padres de familia. Pero hablando de ti como alumna, volvemos a la pregunta que Ana María se va a poner letrero. ¿Ya? ¿Qué es lo que más te conviene? Si tú piensas que tienes que prestarle atención a esta materia, o que tienes que estudiar para este examen, o que tienes que realizar esta tarea, ya ahí hay un conflicto, ya ahí hay un freno. Si tú te das cuenta de que te conviene, y vuelvo a la chica de 17 años, yo le dije, la profesora te puede parecer lo más aburrido del mundo, pero a ti te parece lo más aburrido del mundo. Porque segurísimo que hay compañeras tuyas que están sacando buena nota y que sí le están prestando atención a la profesora, ¿verdad? Sí. Entonces, no quieres prestarle atención, pero ¿te conviene o no te conviene prestarle atención? Lo primero que me dijo fue, yo creo que no. O sea que te conviene quedarte de año y que tus amigas se gradúen antes que tú. Me dijo, no, no, sí me conviene prestarle atención. Entonces, ¿qué vas a hacer para prestarle atención? Y empezamos a buscar estrategias. Porque no importa lo aburrido que sea lo que alguien nos pueda estar diciendo, algo de beneficio le podemos sacar. Y si yo, en lugar de enfocarme en, puchica, qué aburrida la voz de esta persona, o qué chillona la voz de esta persona, en lugar de enfocarme en cómo lo está diciendo, me enfoco en qué está diciendo y en cómo me va a beneficiar eso que está diciendo, entonces le voy a prestar más atención. Y hablando de participación en clase, siempre todo depende del caso, pero muchas veces no participamos por miedo. O vergüenza, que es una forma de miedo. ¿No? Vergüenza de que me digan lambona del profesor, o que se vayan a burlar de que hice una pregunta, o cualquier otra cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. Pero de nuevo, ¿qué es lo que más me conviene? Si yo no entendí algo, que el profesor hizo una explicación y yo no entendí parte de esa explicación, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Quedarme callado o pedirle que repita? Si me quedo callado, me quedo con ese hueco. Si le pido que repita, a la final alguno de mis compañeros se va a burlar de mí, a la final el profesor se va a poner de mal humor, que no debería. Pero por lo menos sabe, o sea, en el peor de los casos, ya él sabe que yo tengo ese hueco. Y si yo me quedo con ese hueco, es culpa de él. Si yo no digo nada, nadie va a saber que yo tengo ese hueco, y quedarme con ese hueco va a ser culpa mía. Entonces, ¿qué me conviene más? Y ver las cosas de esa manera me ayuda, por ejemplo, específicamente lo que estamos hablando ahorita, a participar en clases, porque me conviene. Si yo hago la pregunta y el profesor me dice, usted debe haber prestado atención desde el principio, no lo voy a repetir. Ya, pues al lado.
me quedé con el hueco. Pero si saco mala nota y mi papá me dice, oye, ¿por qué sacaste esta mala nota? Le dije al profesor que no entendí y el profesor no le dio la gana de explicar. Entonces yo ya, entre comillas, también salgo responsabilidad. Pero si me quedo callado, entonces sí fue culpa mía. ¿Estamos? ¿Alguien más que quiera recomendar algo o hacer alguna pregunta o presentar algún caso adicional? Hola, hola. Daniel, ¿cómo vas? Hola chicos Ahora a sí, todos, Gina. buenas noches. Sí. Sabes que justo esta semana estaba conversando con una optómetra, bueno, y resulta que ella es de provincia, ¿no? Entonces, ella siempre me presentaba un inconveniente con una asesora. Siempre le ponía el pero para todos, siempre me llamaba a quejarse de ella. Entonces llegó un momento donde yo ya dije, a ver, algo más pasa, vamos a solucionarlo. Porque como a veces paso súper ocupada con el resto de tiendas, entonces llegó un momento donde dije, no, no, hoy tengo que solucionar el problema de esta tienda. Llego, me siento y le llamo por teléfono. De ver, doctora, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces ella se quejaba de que la asesora hablaba mucho con una compañera de otra provincia. Y todo era por teléfono interno, pues, ¿no? Y que pasaba horas y horas y horas y que ella le molestaba porque tenían que estarle llamando para que salga a atender y cosas así. Entonces yo le digo, ya, ok, entonces ¿a usted qué le molesta, doctora? Me dice, es eso. Le digo, ¿a usted le molesta que ella hable? No, no, es que a mí me molesta es porque ella está trabajando, pero a la final ella no me terminaba dando la respuesta. Entonces yo, así como tú dices, no, justo hago mención porque me hiciste acordar que casi 5 minutos pasé preguntándole exactamente lo mismo. Le digo, doctora, cuénteme, ¿qué es lo que le molesta? Y ahí empecé yo también, pues, no, ¿qué le molesta? Que hable con esta chica puntual, que se lleve con ella, porque me hablaba de dos provincias diferentes. Entonces le digo, ¿qué le molesta? ¿Que hable con ellos? ¿Que ocupe el tiempo de trabajo? ¿No hace las labores? ¿No vende? Entonces, a la larga, ¿qué es lo que le molestaba? Era de que ella cuenta con dos asesores en la tienda. Entonces ella decía que ella le molestaba era de que la asesora o iba a un cuarto que está interno en un local a conversar y ellos en teoría por ser compañeros tenían que estar esperando que ellos llamarla para que atiendan al cliente. Entonces ella me decía que no le parecía justo porque, claro, es muy buena asesora la chica, ¿no? Entonces tiene mejores resultados que el otro chico. Entonces ella decía que no le parecía justo que ella sí venda y tener que llamarla para que salga a vender cuando el otro chico está desocupado, quiere atender y no puede atender. Entonces, bueno, ya solucioné el tema puntual, pero a donde voy con todo este cuento es que a veces nos llenamos la cabeza de problemas, pero ni nosotros mismos entendemos cuál es el problema, porque ella no sabía qué era lo que le molestaba. En realidad, ella sabía que algo le molestaba, pero no determinaba qué era lo que le molestaba. Y cuando le hice la pregunta es como que ella aterrizó y dijo, ah, sí, 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 es que esto puntualmente me molesta. Obvio, ya le di la solución interna de cómo solucionarlo, perdón, cómo solucionar y ella ya quedó más tranquila. Incluso ahora la relación ha mejorado. Pero Sí. es eso, es el hecho de que uno no sabe muchas veces qué mismo pasa. Sí, estos quienes han pasado por la certificación de coach que yo dicto, en esa parte de la certificación lo menciono, ¿no? Bueno, y también en el Master Practitioner, cuando hablamos de experiencia, estructura profunda y estructura superficial. Los problemas están en la estructura superficial. Y mucha gente, cuando ustedes, ahora que yo se los mencione, seguramente van a reconocer que les ha pasado y quizás van a reconocer también que no se dieron cuenta que les había pasado. Como comentan Gina, en muchos casos nosotros le podemos preguntar a alguien cuál es el problema
y la persona lo que hace es describir la situación. Y son dos cosas diferentes. La situación es la situación. La situación es neutral. La situación es lo que está pasando. El problema es cómo nosotros vemos esa situación. Entonces, lo que menciono en las certificaciones es que también, en muchos casos, como hizo Gina, ¿ah? Pregunto, ¿cuál es el problema? Y dice, no, es que está pasando esto aquí, esto aquí, esto acá. Ya, ok. Pero ¿cuál es el problema? Te acabo de decir que está pasando, ya, sí, chévere, entendí, está pasando esto, esto aquí, pero ¿cuál es el problema? Hasta que terminan diciéndome que no me gusta, ¿ya? O que me preocupa, o que me saca de quicios. Ok, ese es el problema. El problema no es que esté pasando algo. El problema es cómo nosotros estamos reaccionando ante lo que está pasando. Y el hacerlo subir, digamos, a la estructura superficial para que identifique lo que esa persona ve como problema, para después hacerlo bajar de nuevo para que vea que hay una diferencia entre la situación, que es neutral, y el problema que la persona se está creando por cómo ve la situación, lo ayuda a darse cuenta de que puede ver la situación de una manera diferente. Y hablando de problemas en términos generales, una actitud muy común en relación a los problemas es que cuando nosotros identificamos algo como problema, en lo que nos enfocamos es en el problema. Y le damos vuelta al problema y vemos el problema desde arriba, desde abajo, desde adentro, desde afuera, desde la izquierda, desde la derecha, y el problema, el problema, el problema, el problema. Entonces nos metemos más en el problema se mete más entre nosotros, en nosotros, y quedamos empantanados. En el problema lo único que existe es el problema. La solución al problema está en otro lado. Entonces, no nos conviene enfocarnos en el problema, nos conviene enfocarnos en las soluciones. En lugar de quejarnos de lo que está pasando, ver qué podemos hacer al respecto. Y en muchos casos nos vamos a dar cuenta de que no podemos hacer nada al respecto de lo que está pasando. Porque lo que está pasando, está pasando. Entonces nos toca ver qué podemos hacer nosotros internamente en relación a lo que está pasando. Y eso va a cambiar nuestro estado. Consultas, comentarios. Si nadie tiene nada más por compartir, podemos dar terminado el programa de hoy. Quienes han estado participando en el programa, la próxima semana íbamos a tener a Eduardo Pazmiño, que nos iba a hablar de cómo él, gracias a la programación neurolingüística, ha superado algunos golpes duros de la vida. Pero esta tarde me pidió disculpas porque va a estar ocupado hasta bastante tarde la próxima semana con unas personas que están viniendo al país. Entonces vamos a darle otra fecha a ese programa. Y la próxima semana vamos a hablar con Darío Zavala sobre la zona. ¿Qué es lo que significa la zona? Ese estado en el que tenemos ese enfoque de atención, tenemos esa motivación, tenemos esas ganas. Cómo podemos identificar la zona y cómo podemos hacer para entrar en la zona cada vez que queramos hacer. Así que quedan cordialmente invitados. Les agradezco mucho por su presencia, por su participación. Les recuerdo, háganme propaganda, inviten a sus amigos a los próximos programas. Quienes llegaron tarde o salieron temprano, pueden verlo a partir de mañana en el canal de YouTube. Pueden encontrar el canal de YouTube Daniel Illingworth PNL.
y pégale una revisada a los cursos de la plataforma. En nlpcoachecuador.com tenemos también algunos cursos súper valiosos de crecimiento personal y crecimiento profesional. Y cualquier cosa a las órdenes, me pueden contactar por correo electrónico o por celular. Y con eso me despido hasta el próximo miércoles.